Bien, en este video vamos a ver cómo se aplica la regla de la cadena en la derivación de funciones de varias variables. Consideremos inicialmente que tenemos una función a la que vamos a llamar la función principal u, que a su vez depende de un par de funciones, en este caso, que son las funciones x y y. Las funciones x y y dependen de las variables s y t. Nótese que x y y son funciones y s y t son variables. En este sentido podemos decir que también la función u depende de las variables s y t a través de las funciones x y y. Si lo que nosotros queremos es derivar esta función con respecto a una variable o la otra, pues no nos queda más que hacerlo de manera parcial. Es decir, solamente podemos aspirar a encontrar la derivada de la función u con respecto a s y la derivada de la función u con respecto a t. Para hacerlo, nosotros vamos a valernos de una especie de truco que consiste en formar una pirámide en la que vamos a señalar la dependencia de la función u con respecto a las otras dos funciones, a las funciones secundarias x y a su vez vamos a señalar la dependencia de ambas funciones x y con respecto a las variables s y t. Esto es con el fin de poder trazar una ruta al momento de que vayamos a derivar, que podemos seguir para ver qué es lo que vamos a derivar primero y qué vamos a derivar después. Es decir, consideremos primero el caso en el que vamos a derivar de manera parcial la función u con respecto a la variable s. Para esto, tenemos que establecer primero la ruta que va de la función u a la función x y vamos a derivar en ese sentido, o sea, la derivada parcial de u con respecto a x, y después lo vamos a multiplicar por la derivada parcial de la función x con respecto a la variable s. Eso es en cuanto a la función x respecto a s, pero todavía tenemos que sumarle, repitiendo el mismo procedimiento, la derivada de la función u con respecto a la función y, multiplicando por la derivada de la función y con respecto a s. Una vez que ya agotamos todas las rutas, en este caso solamente fueron dos, una de u a x y de x a s, y la otra de u a y de y a s, podemos entonces pasar a la siguiente derivación. Es decir, ahora podemos ya derivar parcialmente la función u con respecto a la variable t de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Es decir, primero vamos a seguir la ruta que va de u a x, y entonces vamos a multiplicar la derivada parcial de u con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t. Y a eso le vamos a sumar ahora la derivada parcial de u con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto de t. Una vez que hicimos esto, que nuevamente ya agotamos todas las rutas, podemos decir que ya la derivación parcial está concluida, y eso es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer nada más, basta con que hagamos esto para poder derivar, obviamente de manera parcial, una función con respecto a las variables de las que dependa a través de las funciones secundarias de las que también dependa esa función principal. A continuación, veremos otro caso en el que nuestra función principal depende ahora de tres funciones secundarias, x, y y z. Nuevamente, para fines de este ejemplo, nuestras funciones secundarias van a depender solamente de s y de t. Entonces, vamos a calcular la derivada de u con respecto a s y la derivada, claro, derivadas parciales de u con respecto a t. Nuevamente vamos a establecer la dependencia a través de nuestra pirámide de la función principal con respecto a las funciones secundarias y la dependencia de estas funciones secundarias con respecto a las variables s y t. El procedimiento es exactamente el mismo que vimos en el caso anterior. De hecho, pueden ustedes ver que las primeras dos ramificaciones ya las tenemos. Es la derivada de u con respecto a s y t a través de las funciones x y y. Solamente bastaría agregar la ramificación
con respecto, bueno, de la derivada de u con respecto a z, y de z con respecto a s y t. Y como podemos verlo, la primera parte ya la tenemos, es igual que en el caso anterior, y solamente, como ya lo comenté, hay que adicionar la derivada parcial de la función u con respecto a la función z, multiplicada por la derivada parcial de la función z con respecto a la variable s. Esto es para la derivada parcial de u con respecto a s. Y para la derivada parcial de u con respecto a t es lo mismo, solamente con respecto a t, y nos queda lo mismo que, o igual que en el caso anterior, además de la nueva ramificación, que es la derivada parcial de la función u con respecto a la función z, por la derivada parcial de la función z con respecto a la variable t. Cabe señalar que, si ustedes se dan cuenta, la forma que tienen los términos en cada caso es la misma, excepto por la variable. Vean cómo tanto el primer término de la primera derivación como el primer término de la segunda derivación, lo único que cambia es la variable. En cada caso es lo mismo, solamente cambian las variables s por t y ya. Eso es en caso de que ustedes quieran aprenderse una regla mnemotécnica, lo pueden hacer de esta manera. Y además, así como se hizo para estos dos ejemplos, se hace de manera general para una función que dependa de cualquier número de funciones secundarias que a su vez dependan de cualquier número de variables. Ustedes pueden auxiliarse a través de esta pirámide en la que representan la dependencia de la función principal con respecto a cada una de las funciones secundarias y a su vez la dependencia de estas funciones secundarias con respecto a cada una de las variables. Bueno, espero que les haya sido de ayuda, espero que haya quedado claro. Esto es todo por el momento y nos vemos en el siguiente video.